Buenas tardes, mi nombre es Franco Vergara y en la clase de hoy vamos a trabajar con un libro de Horacio Quiroga que es Cuentos de amor, de locura y de muerte. Específicamente vamos a trabajar con uno de sus cuentos, no sé si llegan a verlo acá bien chicos, que es El solitario. Muy bien. El tema de la clase va a ser la velocidad narrativa. Sin embargo, considero importante hacer una pequeña introducción entre lo que sería una distinción en lo que es el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia es cómo se va desarrollando esa sucesión de acontecimientos dentro, ¿sí? Dentro de un marco, dentro de un orden lógico causal. Pongamos un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que queremos contar la historia de un partido de fútbol, ¿sí? Entonces el tiempo de la historia sería justamente donde ocurre, eh, entre quiénes, o sea, cuáles serían los contrincantes, los participantes, eh, cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo concluye. ¿Sí? Eso sería el tiempo de la historia, el orden de los acontecimientos. Un acontecimiento sucede a otro. Sin embargo, el tiempo del relato es un poco distinto, porque consta de la forma en la cual nosotros vamos a relatar, a narrar esos acontecimientos propiamente dichos. Por ejemplo, en el tiempo del relato, la narración de ese partido puede ser distinta al tiempo de la historia. Es decir, el autor va a decidir en qué partes enfocarse para minimizar un acontecimiento o para exaltar o para exagerar o para remarcar o para darle mucho más énfasis e importancia a otro. Teniendo en cuenta esto, vamos con el tema de la clase, la velocidad narrativa. La velocidad narrativa es una de las tres alteraciones que tiene el tiempo del relato, que son orden, velocidad y frecuencia. Como sabemos, en esta clase vamos a centrarnos en lo que es la velocidad. Dicho esto, bien, dicho esto, eh, la velocidad narrativa consta de cuatro alteraciones, que son escena, pausa, resumen y elipsis. En esta clase, específicamente, solamente vamos a usar dos, ¿sí? Que son escena y resumen. Vayamos primero con la escena. La escena es un recurso, ¿sí? Es un elemento de la velocidad narrativa que presenta una semejanza con el tiempo del relato. Es decir, vamos a poner un ejemplo yendo al cuento. Voy a leer un pequeño fragmento de la página 35, no sé si llega a verse acá, página 35, que dice lo siguiente. Casim le pregunta a María: ¿no has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. Sí, lo he visto. ¿Dónde está? Se vuelve extraño. Aquí. Su mujer, con los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor opuesto. Te queda muy bien, dijo Casim al rato. Guardémoslo. María se rió. Oh no, es mío. Broma. Sí, es broma. Es broma, sí. ¿Cómo te duele pensar que podría ser mío? Mañana te lo doy. Hoy voy al teatro con él. Casim de mudo. Haces mal. Podrían verte y perderían toda la confianza en mí. Bueno, en este pequeño fragmento podemos ver una escena dialogal, que justamente la escena siempre se presenta mediante los diálogos en el cuento. Lo que podemos observar en este pequeño fragmento del que leí es que el tiempo de la historia y el tiempo del relato no parecen presentar una discordancia, un desajuste, una discontinuidad,
sino todo lo contrario, parecen ir al mismo tiempo. Entonces lo que tiene la escena, justamente como recurso de la velocidad narrativa, es que pone al continuo lo que es el tiempo de la historia y lo que es el tiempo del relato. Por otra parte, el resumen. El resumen es una sintetización para no alargar más las cosas. El resumen lo que hace es sintetizar, es acortar, resumir algún hecho en la historia que se está repitiendo de forma ya muy exagerada. Por ejemplo, acá noté uno también del cuento que lo vamos a leer, que dice lo siguiente: los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Escuchen bien, estas cosas se repitieron tanto que Casim no se levantaba ya a consolarla. ¿Qué significa esto? Que es un suceso que se venía repitiendo tanto en la historia, de forma tan seguida, que justamente lo que hace el narrador es dejar de darle importancia, contarlo, porque es importante, pero de alguna forma sintetizarlo, ¿sí? No exagerarlo, minimizarlo lo más posible, para que se entienda, pero no desarrollarlo más de lo que es necesario para tampoco quitarle dinamismo a la lectura, que eso es muy importante. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, la actividad van a ser lo siguiente. Primero, una relectura de algunos fragmentos, que les voy a dejar anclado en el video. Y segundo, esta actividad de lectura que dice: ¿qué simboliza el solitario en relación a Casim y María? ¿Se encuentran elementos en el cuento que hagan referencia al amor, a la locura y a la muerte? En caso de encontrarlos, justificarlos con respuestas. Bueno, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Cualquier cosa me pueden consultar y no se olviden que les voy a dejar los fragmentos anotados, anclados en el video. Muchas gracias y hasta luego.